Nunca imaginé que una sola noche cambiaría todo para siempre. Hola, me llamo Laura, tengo 42 años. Vivo en un pequeño pueblo llamado Cosa, en la provincia de Ciudad Real. Trabajo como profesora de literatura, y esa noche parecía como cualquier otra, hasta que mi hijo decidió romper el silencio y mostrarme una verdad que nunca olvidaría. El día había sido largo, de esos que dejan el cuerpo cansado pero el alma inquieta. En mi casa aún quedaban los restos de la cena que preparamos para la familia y algunos amigos cercanos. Un aroma suave de pollo al horno y hierbas frescas impregnaba el aire, mezclado con risas que todavía flotaban en las esquinas de la sala. La mesa estaba cubierta de platos de postre medio vacíos y tazas de café sin terminar. Un caos encantador, señal de un buen encuentro. Mi hijo, Sergio, siempre reservado, se movía entre los invitados con esa sonrisa tímida que lo caracteriza. Sin embargo, esa noche había algo diferente en su mirada. De vez en cuando, sus ojos se cruzaban con los míos, y aunque parecía normal, sentía que había una carga invisible detrás de ese gesto. Conforme la velada llegaba a su fin, la gente comenzó a despedirse, colgando sus abrigos en el perchero junto a la puerta. Los últimos saludos se esfumaron con el crujido de la puerta al cerrarse, dejando nuestra casa sumida en un silencioso vacío. El único sonido era el zumbido tenue del frigorífico en la cocina. Sergio se apoyó en el marco que separa el salón del pasillo, con las manos en los bolsillos, sin apartar la vista de mí. «Pareces cansada, mamá», dijo con voz suave, pero cálida. Me reí un poco, apartando un mechón rebelde de mi rostro. «Intenta cocinar para 10 personas y ya veremos quién está cansado». Pero su sonrisa no apareció como esperaba. En cambio, dio un paso adelante, con una seriedad que me dejó sin aliento. La luz de la cocina bañaba la habitación en tonos dorados, suavizando las aristas del lugar. Podía sentir el calor residual del horno y el suave chasquido de las bandejas enfriándose. Quería levantarme y empezar a limpiar, distraerme con algo, pero su expresión me ancló en el sitio. «Llevo tiempo queriendo hablar contigo», empezó, bajando la voz, como si no quisiera hacerlo delante de nadie más. Su voz era densa, y sentí que mi corazón se detenía por un instante. En mi mente, la lista de posibles noticias corría veloz. ¿Había tenido problemas? ¿Se iba a ir de casa? Se acercó despacio, dándome tiempo para interrumpirlo si quería. Sus pasos sobre el suelo de madera fueron suaves, pero cada uno cargado de intención. Cuando estuvo lo suficientemente cerca para notar una ligera arruga junto a sus ojos, se detuvo. «Últimamente he pensado mucho», dijo. «Sobre nosotros, sobre todo lo que has hecho por mí durante estos años, sobre cosas que nunca te agradecí realmente». Parpadeé, sorprendida. «Sergio, siempre has sido agradecido». «No, mamá», replicó suavemente, «no me refiero a palabras dichas por obligación. Lo que siento ahora es diferente». Su tono era profundo, casi reverente. El aire entre nosotros pareció calentarse. Intenté concentrarme en mi respiración, en cómo la luz del comedor jugaba con los reflejos en su cabello. No sabía a dónde quería llegar, pero intuía que aquello era importante. «Hoy, vi lo fuerte que eres», continuó, «observándote con todos los demás. Todo lo que has soportado y cómo sigues sonriendo. Creo que nunca te lo dije bien, pero significa mucho para mí». El nudo en mi garganta me impidió hablar. Él no hablaba solo de la cena, sino de años compartidos, de noches en vela cuidándome cuando estaba enfermo, de silencios llenos de apoyo, de sacrificios sin esperar nada a cambio. «Estoy orgullosa de ti, Sergio», susurré apenas. Él sonrió, pero no con esa cortesía habitual, sino con una sinceridad que iluminó sus ojos. Por un momento, sentí que la distancia entre nosotros se acortaba, que éramos simplemente dos personas en aquella cocina cálida, compartiendo algo profundo y callado. Extendió la mano con calma y tomó la mía. Su palma era cálida y firme. No fue un gesto impulsivo, sino una promesa silenciosa. Su mirada se clavó en mis ojos, no pidiendo permiso, sino buscando entendimiento. Permanecimos así un largo rato. La habitación nos envolvía con su luz tenue, la vajilla podía esperar, el desorden también. Solo existía ese instante, la respiración compartida y una promesa muda de cambio.
Supe entonces que estábamos entrando en un nuevo capítulo de nuestra vida. La quietud después de sus palabras era como la pausa antes de una tormenta de verano, pesada, llena de expectativas, de algo que ni siquiera podía nombrar. Esa noche, mientras la casa se quedaba en silencio, sentí como algo dentro de mí se removía con fuerza. Sergio todavía sostenía mi mano, pero no era una presión posesiva ni inquieta, era un contacto que transmitía confianza, un puente invisible que nos unía en un momento único. Me invité a sentarme en la mesa de la cocina, aunque no tenía intención de tocar nada, solo quería estar cerca de él, acompañarla en ese instante de sinceridad. Las velas que habíamos encendido horas antes se habían consumido hasta quedar en pequeños montículos de cera derretida, y el ambiente estaba impregnado por el aroma del té que acababa de preparar. El vapor subía lentamente de las tazas, dibujando círculos efímeros en el aire frío de la noche. Sergio se sentó frente a mí, con las manos entrelazadas sobre la mesa, buscando quizás las palabras adecuadas para empezar esa conversación que llevaba tiempo guardando. No sé muy bien cómo empezar, dijo finalmente, con un suspiro que parecía liberar años de tensión contenida. He estado yendo a terapia, mamá. No te lo había contado porque quería entender bien cómo expresarme, para no preocuparte sin necesidad. La sorpresa me dejó sin aliento. No porque dudara de sus fuerzas, sino porque nunca había imaginado que esa parte de él, tan reservada, quisiera abrirse así conmigo. La palabra terapia resonó en la cocina como una luz tenue que iluminaba un camino desconocido. Estoy orgullosa de ti, le dije, con la voz temblorosa, intentando contener la emoción que me invadía. No es fácil tomar ese paso, mucho menos hablar de ello. Él asintió, rozando con la mirada un recuerdo lejano. Por un segundo, vi en sus ojos al niño que temblaba en su primer día de colegio, aquel que se escondía detrás de mí cuando el mundo parecía demasiado grande. Una mezcla de fuerza y vulnerabilidad que nunca había dejado de admirar. He guardado algo que quiero compartir contigo, continuó, sacando de la chaqueta un papel arrugado y doblado con cuidado. Es una carta que encontró hace años de la abuela Mercedes, escrita para mí cuando nací. La conservé porque sus palabras siempre me han dado consuelo cuando siento que me pierdo. Reconocí la caligrafía de mi madre antes de que abriera el papel. La letra era elegante, redonda, con esos bucles característicos de las mujeres de su generación. Por un momento, el tiempo pareció detenerse y el aire se volvió denso, como si la casa misma escuchara atentamente. Leí en voz baja las palabras de la abuela Mercedes, que hablaban de amor no solo como un sentimiento, sino como un acto constante, como cuidar un jardín donde a veces florecen rosas y otras hay que podar ramas secas. La última frase me golpeó con fuerza. Cuando la casa calla y todos se han ido, la verdad que llevas dentro te pedirá que la veas. No temas mirarla a los ojos. Sentí un nudo en la garganta. La carta era un puente entre generaciones, un recordatorio de que el amor se construye día a día, con paciencia y valentía. Miré a Sergio, y vi en sus ojos una mezcla de miedo y esperanza. No estoy aquí para que arregles nada, me dijo, con una voz más firme. Estoy aquí para decirte algo que debía haberte dicho hace mucho tiempo. Creo que nunca entendí del todo cuánto nos hemos ayudado mutuamente. Pensaba que ser fuerte era no necesitar ayuda, pero me doy cuenta de que no es así. Su honestidad me conmovió profundamente. Por fin, después de años de silencios y gestos, estábamos hablando de lo que realmente importaba, sin máscaras ni miedo. Aquella noche, en aquella cocina iluminada solo por la luz amarilla de una lámpara antigua, sentí que comenzábamos a construir un nuevo lazo, uno basado en la verdad y la comprensión. El tiempo parecía haberse detenido, y mientras afuera la oscuridad envolvía el pueblo de Cosa, dentro de esa casa se encendía una llama cálida que prometía un futuro distinto. No sabía qué camino seguiríamos, pero esa noche supe que no estaríamos solos. La conversación con Sergio seguía flotando en el aire de la cocina, mientras la noche avanzaba lentamente y el reloj parecía moverse en cámara lenta. Sentada frente a él, con el papel arrugado en mis manos, sentí que las capas de años se desvanecían, dejando al descubierto una historia que apenas comenzábamos a comprender. La carta de la abuela Mercedes era más que un simple recuerdo, era un testimonio de amor y fortaleza que cruzaba generaciones. ¿Qué te llevó a empezar la terapia? Le pregunté con suavidad, evitando que la emoción me traicionara. No tenías que cargar con todo solo.
Sergio bajó la mirada, sus dedos jugueteaban nerviosos con el borde de la taza. Después de un silencio que se sintió eterno, comenzó a hablar, con una voz entrecortada pero decidida. Hubo un momento en que sentí que me ahogaba, mamá. Que la presión de cumplir con las expectativas, con la rutina, con todo lo que la vida me pedía, me estaba consumiendo. Empecé a sentirme solo, aunque estuviera rodeado de gente. No quería preocupar a nadie, así que lo guardé dentro. Sus palabras resonaron en mi pecho con una fuerza inesperada. Nunca había visto a mi hijo tan vulnerable, tan abierto, y al mismo tiempo tan valiente. Sentí que debía corresponder a esa sinceridad, compartir también mis propios miedos y dudas que había ido acumulando a lo largo de los años. Yo también he tenido mis momentos oscuros, le confesé. A veces, ser madre significa esconder el cansancio y el miedo para que ellos no lo noten. Pero quizás, si hubiéramos hablado antes, todo habría sido diferente. Sergio asintió, sus ojos brillaban con una mezcla de tristeza y alivio. En ese instante, comprendí que la distancia emocional que nos había separado no era sino un muro construido por el miedo y la incomunicación. Y que ahora, con esa puerta abierta, podíamos empezar a derribarlo juntos. La luz de la cocina parecía más cálida, como si el ambiente se hubiera llenado de una energía nueva, esperanzadora. El aroma del té se mezclaba con el silencio cómodo que solo la confianza puede crear. No hacía falta apurarse, ni buscar respuestas inmediatas. Solo estar ahí, el uno para el otro. Entonces, Sergio sacó del bolsillo otro objeto que me sorprendió, un pequeño cuaderno gastado, con las páginas llenas de anotaciones y dibujos. Esto es lo que he estado haciendo en terapia, dijo tímidamente. Es un lugar donde pongo mis pensamientos, mis miedos y también mis sueños. Quiero compartirlo contigo porque eres una parte importante de todo esto. Tomé el cuaderno con cuidado y hojeé sus páginas. Había frases escritas con tinta azul, bocetos de lugares que ambos conocíamos, recuerdos de nuestra infancia y también planes vagos para un futuro que aún no se atrevía a nombrar. Sentí una mezcla de ternura y orgullo. Mi hijo, que siempre había sido tan reservado, ahora me abría su mundo interior con una sinceridad que me conmovía hasta el alma. Gracias por confiar en mí, le dije, apretando suavemente su mano. Quiero que sepas que no estás solo, que siempre estaré aquí para ti, sin importar lo que pase. Sergio me sonrió, una sonrisa que parecía borrar años de silencios y malentendidos. En ese momento, supe que estábamos en el comienzo de algo nuevo, un viaje compartido hacia la comprensión y el amor verdadero. La noche seguía su curso, y en la penumbra de la cocina, dos almas encontraban por fin el camino para sanar juntas. No sabía qué desafíos nos esperaban, pero sentía que, por primera vez en mucho tiempo, la esperanza brillaba con fuerza entre nosotros. La noche avanzaba y el silencio entre Sergio y yo se había convertido en un espacio lleno de significado. Mientras sostenía su cuaderno entre las manos, sentí que cada palabra, cada dibujo, era una ventana abierta a su mundo interior, un universo que hasta entonces me había sido esquivo. Aquella intimidad me hizo comprender que, pese a los años compartidos, aún quedaban muchas cosas por descubrir y sanar entre nosotros. ¿Crees que podríamos hacer algo juntos?, me preguntó de repente, levantando la mirada con una mezcla de esperanza y timidez. Algo que nos ayude a reconectar, a no perdernos otra vez en el ruido del día a día. Su pregunta me sorprendió, pero también me llenó de ilusión. Pensé en todas esas tardes de domingo en las que habíamos compartido risas y silencios, en las comidas familiares donde las historias se tejían lentamente. Quería que esa conexión no se perdiera, que fuera algo real, tangible. Podríamos organizar cenas aquí, en casa, le propuse. Un lugar donde la gente del pueblo se reúna, donde podamos compartir historias y crear comunidad. Como en esos viejos tiempos, cuando todos nos conocíamos y las puertas siempre estaban abiertas. Sergio sonrió con entusiasmo. Me encanta la idea. Algo sencillo, sin pretensiones, pero que nos acerque a los demás y también a nosotros mismos. Un lugar donde cada uno pueda sentirse visto y escuchado. La cocina se transformó en el escenario de nuestro plan. Hablamos de mesas largas con manteles blancos, de platos caseros que evocaran recuerdos, de músicas suaves que acompañaran las conversaciones. Imaginamos un pequeño rincón para que quien quisiera pudiera compartir sus vivencias,
sus alegrías y sus penas, sin miedo ni juicio. Podríamos llamarlo el rincón de la luna, sugirió Sergio. Porque la luna siempre ha sido testigo silencioso de nuestras historias, de las noches en las que todo parecía posible. Me encantó el nombre. Sonaba a refugio, a espacio donde las almas se encontraban bajo la luz tenue del astro que guía a los que buscan. Mientras planificábamos, sentí como el peso que había cargado durante años se aligeraba, como la esperanza se colaba por las grietas del tiempo. Sergio ya no era solo mi hijo, era un compañero de camino, alguien con quien podía soñar y construir. Pero también sabía que no todo sería fácil. El pasado había dejado cicatrices que necesitaban tiempo y cuidado para sanar. Sin embargo, esa noche, en nuestra cocina cálida y acogedora, decidimos que valía la pena intentarlo, que juntas podíamos transformar el miedo en fortaleza y el silencio en diálogo. El reloj marcaba ya casi la medianoche cuando Sergio se levantó para recoger las tazas vacías. Su rostro mostraba una serenidad nueva, una paz que hacía tiempo no veía en sus ojos. Me acerqué y, sin pensarlo, lo abracé con fuerza, como queriendo retener ese momento para siempre. Gracias, mamá, susurró. Por escuchar, por estar aquí. Sentí que a través de ese abrazo se sellaba un pacto silencioso, una promesa de estar presentes la una para la otra, sin importar lo que el futuro nos deparara. Y mientras la luz cálida de la cocina se desvanecía, supe que esa noche había sido el primer paso hacia una vida diferente, una vida donde el amor y la verdad caminaban juntos. El primer paso hacia aquel nuevo capítulo de nuestras vidas se sentía como una brisa fresca que entraba por la ventana abierta, revolviendo las cortinas y despertando el alma cansada. La cocina, hasta entonces testigo de silencios y palabras contenidas, se había convertido en el epicentro de una transformación que no solo afectaba a Sergio y a mí, sino también a todo lo que nos rodeaba. Los días siguientes estuvieron llenos de pequeñas tareas que parecían simples, pero que para mí tenían un significado profundo. Barrer el suelo, ordenar los platos, sacar aquellas viejas mantelerías blancas que guardaba desde hacía años, todo se hacía con el pensamiento puesto en el rincón de la luna, ese espacio que imaginábamos donde la comunidad podría reunirse. Sergio, por su parte, se volcó en la cocina con un entusiasmo que me sorprendió. Cada receta que traía era un homenaje a nuestra tierra, puchero manchego, migas con uvas de la vendimia reciente, torrijas para los postres. Sus manos, firmes y delicadas, transformaban ingredientes sencillos en platos que evocaban recuerdos y sonrisas. Era como si, a través de la cocina, nos estuviera diciendo todo lo que las palabras no alcanzaban. Una tarde, mientras preparábamos juntos una gran olla de sopa para la primera cena, noté cómo sus ojos brillaban con una mezcla de nervios y esperanza. ¿Crees que vendrán?, me preguntó, con esa voz suave que siempre había sido su sello. Le sonreí, tratando de contagiarle la confianza que sentía en mi interior. No importa cuántos sean, Sergio. Lo que cuenta es que este lugar exista. Que haya un espacio donde podamos ser nosotros mismos y donde otros se sientan bienvenidos. Conforme se acercaba la fecha, el pueblo de Cózar comenzó a murmurar sobre aquella iniciativa. Algunos vecinos mostraban curiosidad, otros escepticismo, pero todos parecían llevar en el fondo una chispa de esperanza. Para mí, eso era suficiente. La noche de la primera cena llegó con un aire de expectación y magia. La casa se llenó de luces suaves, las velas titilaban en las mesas largas y los aromas de los guisos caseros impregnaban cada rincón. La gente fue llegando poco a poco, tímida al principio, pero con sonrisas que se hacían más amplias a medida que las charlas se animaban. Sergio se movía entre los invitados con una naturalidad que me sorprendió y alegró. No era solo el cocinero esa noche, sino también el alma de aquel encuentro. En sus ojos veía reflejadas las historias que comenzaban a tejerse, las conexiones que surgían entre vecinos que hasta entonces apenas se cruzaban en la plaza. En un momento, mientras recogía una taza vacía, sentí que alguien me tomaba de la mano. Era Carmen, una de las vecinas más mayores, que con lágrimas en los ojos me susurró, «Gracias, Laura. Esto es justo lo que necesitábamos». Aquellas palabras fueron como un bálsamo para mi corazón. Supe entonces que el Rincón de la Luna no era solo un lugar físico, sino un refugio para las almas que buscaban pertenecer, para las historias que merecían ser escuchadas. La velada avanzó entre risas, relatos compartidos y miradas cómplices. En un rincón,
un grupo improvisado comenzó a cantar viejas canciones populares, mientras otros narraban anécdotas de sus días de juventud. La casa vibraba con una energía que parecía sanar heridas invisibles. Cuando la última luz se apagó y los invitados se despidieron con abrazos y promesas de volver, Sergio y yo nos quedamos en la cocina, exhaustos pero felices. Nos miramos y, sin decir palabra, supimos que ese era solo el comienzo de algo mucho más grande. Mientras recogíamos los platos, sentí que la distancia que nos había separado durante tanto tiempo se había ido desvaneciendo, reemplazada por un lazo fuerte y renovado. Aquella noche, mi hijo y yo no solo habíamos cocinado comida, sino también un futuro lleno de posibilidades y esperanza. Todavía no podía creer que esa noche, después de años de silencios y distancias, Sergio y yo hubiéramos logrado algo tan especial. Mientras recogíamos los últimos platos y apagábamos las luces de la cocina, sentí una mezcla de agotamiento y una felicidad profunda que me nublaba la vista. Pero al mismo tiempo, una pregunta rondaba mi mente, como un eco persistente que no me dejaba en paz. ¿Cómo había llegado a ser tan difícil para nosotros simplemente hablar y compartir lo que sentíamos? Pensé en todos los años en los que la rutina y el miedo habían levantado muros invisibles entre nosotros. En esos momentos en los que uno calla para no molestar, para evitar parecer débil, y el otro interpreta ese silencio como indiferencia o falta de interés. Me pregunté cuántas veces habríamos podido evitar dolores y malentendidos si solo hubiéramos tenido el valor de abrirnos antes. Miré a Sergio, que estaba junto a mí, recogiendo cuidadosamente las cucharas y servilletas, y sentí que la verdad más grande era que, a pesar de todo, nunca habíamos dejado de querernos. Solo nos habíamos perdido en la maraña de la vida, sin saber cómo reencontrarnos. Ahora, sin embargo, esa distancia comenzaba a desaparecer, y aunque el camino por delante parecía incierto, había esperanza. Pero no pude evitar preguntarme qué habría pasado si aquella confesión, aquella sinceridad que Sergio me había regalado, hubiera llegado antes. Si en lugar de cargar con sus batallas en silencio, hubiera encontrado en mí un refugio sin miedo al juicio. Si hubiéramos hablado antes de las noches en vela, de las dudas, de las lágrimas escondidas. Mientras el silencio de la casa se hacía más profundo, recordé las veces que él parecía distante, y yo pensaba que era indiferente o que no quería contarme sus problemas. Ahora comprendía que él también estaba luchando, buscando su camino, y que, quizás, solo necesitaba que alguien le tendiera la mano sin condiciones. Pensé en cómo aquella carta de la abuela Mercedes había sido una especie de luz en la oscuridad, un recordatorio de que el amor no es solo un sentimiento, sino una práctica diaria, un compromiso constante. Y me pregunté cuánto más podríamos sanar si permitiéramos que esa verdad guiara nuestro camino. En mi mente, repasé la idea de El Rincón de la Luna, ese espacio donde las historias se entrelazan y las personas se sienten vistas y escuchadas. Me di cuenta de que ese lugar no solo era para el pueblo, sino también para nosotros, para seguir construyendo puentes donde antes había muros. A pesar de la alegría de aquella primera cena, sentí que aún quedaba mucho por hacer, muchas conversaciones pendientes, muchas heridas por sanar. Y aunque la incertidumbre me invadía, también sentía una fuerza nueva, una determinación que me decía que no podía dar marcha atrás. Mientras Sergio guardaba las últimas cosas, nuestras miradas se cruzaron y en ese instante supe que ambos compartíamos el mismo pensamiento. Estábamos listos para enfrentar lo que viniera, juntos, con honestidad y amor. Pero justo cuando creía que todo estaba en calma, una sensación extraña me recorrió el cuerpo, una mezcla de inquietud y expectación. Algo en el aire cambiaba, como si una sombra invisible se acercara sigilosamente, dispuesta a poner a prueba todo lo que acabábamos de construir. Y entonces, sin saber aún qué forma tomaría, supe que nuestra historia estaba a punto de dar un giro inesperado, uno que pondría a prueba nuestra fortaleza como nunca antes. La sensación inquietante que se había instalado en mi pecho no me abandonó, incluso cuando las luces de la cocina se apagaron y la puerta de entrada quedó cerrada tras Sergio. Me quedé un momento en silencio, intentando entender aquel presentimiento que me revolvía el estómago, como si algo oculto se estuviera gestando en las sombras de nuestra recién recuperada armonía. Al día siguiente, mientras el sol entraba tímidamente por las ventanas de la sala, recibí una llamada inesperada. Era Clara, la hermana de Sergio, a quien hacía años no veía ni escuchaba. Su voz sonaba tensa, cargada de urgencia y algo más que no sabía descifrar en ese momento. «Laura, tenemos que hablar», dijo con rapidez.
Es sobre Sergio. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Qué podía ser tan grave como para que Clara llamara así? Intenté mantener la calma, pero dentro de mí una tormenta comenzaba a formarse. ¿Qué pasa?, pregunté, esforzándome por sonar serena. ¿Está bien? No exactamente, respondió. Ha pasado algo que no esperábamos, algo que podría cambiarlo todo. Necesito que vengas cuanto antes a Madrid. La invitación repentina me sorprendió. Madrid estaba a varias horas en coche desde Cózar, y no podía evitar preguntarme qué urgencia había detrás de aquella llamada. Sin embargo, sabía que no podía ignorarla. Colgué el teléfono con el corazón latiendo con fuerza. Me senté en el sofá, tratando de ordenar mis pensamientos, pero las dudas se amontonaban sin cesar. ¿Qué había sucedido con Sergio? ¿Había algo en su pasado que no conocía? ¿O acaso era algo relacionado con la terapia, con esos demonios internos que él había comenzado a enfrentar? Las horas que siguieron fueron un torbellino. Preparé una maleta ligera y tomé la carretera hacia Madrid, con la mente llena de preguntas y la esperanza de encontrar respuestas. En el camino, repasaba mentalmente cada detalle de nuestras últimas conversaciones, buscando pistas que me ayudaran a entender mejor la situación. Cuando llegué al apartamento de Clara, la encontré con el rostro demudado y los ojos llenos de preocupación. Sin rodeos, me contó que Sergio había sufrido un episodio difícil durante una sesión de terapia, un momento en el que sus emociones se desbordaron y revelaron algo inesperado y doloroso. No sabemos exactamente qué pasó, me dijo Clara. Pero él está luchando más de lo que nos imaginábamos. Creo que necesitaba que estuvieras aquí, que fuera su apoyo. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. La imagen de aquel joven fuerte y decidido que había visto en casa ahora se desdibujaba ante la realidad de sus batallas internas. Pasamos la tarde hablando, tratando de entender y buscar soluciones. Pero en el fondo, una pregunta persistía: ¿cómo podríamos ayudar a Sergio si ni siquiera él sabía qué camino tomar? Mientras la noche caía sobre Madrid, supe que esta nueva prueba pondría a prueba todo lo que habíamos comenzado a construir. La fragilidad y la fuerza de mi hijo estaban entrelazadas, y solo con amor y paciencia podríamos encontrar la luz en medio de la tormenta que se avecinaba. La noche en Madrid fue densa, como un manto pesado que cubría cada rincón del apartamento de Clara. Las palabras que habíamos intercambiado durante la tarde seguían resonando en mi mente, pero lo que más me inquietaba era no saber qué había pasado exactamente con Sergio, ese hombre que poco a poco se había ido mostrando ante mí con una sinceridad que jamás imaginé. Al caer la madrugada, Clara me llevó a la habitación donde Sergio descansaba. Estaba sentado en la cama, las manos entrelazadas, con la mirada perdida en un punto invisible. Su rostro reflejaba una mezcla de cansancio y vulnerabilidad que me partía el alma. «Mamá», susurró apenas al verme. «Lo siento. No quería que esto te afectara». Me acerqué y tomé su mano con delicadeza, sintiendo el temblor sutil que recorría sus dedos. «No tienes que disculparte», le dije, con la voz quebrada. «Estoy aquí para ti, para todo lo que necesites». Lo que siguió fue una confesión que rompió las barreras del silencio que habíamos mantenido durante tanto tiempo. Sergio me habló de episodios oscuros que había ocultado, de momentos en los que la ansiedad y la tristeza lo habían sumergido en un abismo del que parecía imposible salir. Habló de noches sin dormir, de pensamientos que lo atormentaban, y de la lucha constante por encontrar un equilibrio. En un instante, comprendí que la fortaleza que siempre había admirado en él era fruto de una batalla interna que pocos conocían. Su valentía no residía en no caer, sino en levantarse cada día a pesar del peso que cargaba. Durante horas, hablamos y lloramos juntos, compartiendo ese espacio donde las máscaras caían y solo quedaba la verdad desnuda. Fue una conexión profunda, un reencuentro del alma que nos permitió entender que no estábamos solos en esa lucha. Al amanecer, Sergio me miró con una determinación nueva. «Quiero seguir adelante, mamá. Pero necesito que estemos juntos en esto». Le prometí que estaría a su lado, sin importar lo difícil que fuera el camino. Aquel momento selló un pacto de amor y apoyo incondicional, una alianza que nos daría la fuerza necesaria para enfrentar lo que viniera. Sin embargo, en medio de esa esperanza, una sombra persistía. Algo en la historia de Sergio aún no había salido a la luz,
Un secreto que parecía estar escondido en las profundidades de su mente y que, tarde o temprano, tendría que enfrentar. Mientras el sol iluminaba tímidamente la ciudad, supe que aquella noche no solo había revelado verdades dolorosas, sino que también había abierto la puerta a un misterio que estaba por descubrirse. Un misterio que pondría a prueba nuestra familia y que, quizás, cambiaría para siempre el rumbo de nuestras vidas. La tensión en el aire se volvió casi palpable, como si cada palabra y cada silencio tejieran una red invisible que atrapaba nuestro destino. Esa noche en Madrid, mientras la luz del amanecer se colaba entre las cortinas, sentí como la historia de Sergio se transformaba en una tormenta a punto de desatarse, una fuerza imparable que amenazaba con arrasar todo a su paso. Sus confesiones, aunque liberadoras, eran solo la superficie de un abismo mucho más profundo. Había sombras que no se atrevían a nombrar, recuerdos que parecían susurrar desde la oscuridad, y un vacío interior que ni siquiera la terapia parecía llenar por completo. En sus ojos veía un fuego apagado, una lucha que no cesaba, como un faro que titilaba débilmente en medio de la noche. La casa de Clara, normalmente un refugio cálido, se había convertido en el escenario de una batalla invisible. Los silencios entre nosotros crecían, llenos de preguntas sin respuesta, de miedos que se colaban sin permiso. Cada gesto, cada mirada, parecía cargada de significado, y sin embargo, la verdad completa seguía siendo un enigma. En un momento de vulnerabilidad, Sergio me confesó que había guardado un secreto durante años, un peso que había decidido llevar solo, pero que ahora amenazaba con romperlo por dentro. Sus palabras fueron un susurro, apenas audible, pero con una fuerza que estremeció mi alma. No sé si estoy preparado para contarte todo aún, dijo, con la voz temblorosa. Pero sé que necesito hacerlo, que no puedo seguir huyendo. Ese instante fue como el preludio de una tormenta que se avecinaba, un giro inesperado que cambiaría el curso de nuestra historia. La incertidumbre se apoderó de mí, mezclada con un deseo profundo de protegerlo y de ayudarlo a encontrar la paz que tanto anhelaba. Mientras la ciudad despertaba lentamente, comprendí que estábamos al borde de un abismo, y que solo juntos podríamos encontrar el camino para no caer. Pero también supe que esa búsqueda no sería sencilla, que requeriría valentía, paciencia y un amor inquebrantable. El misterio que ocultaba Sergio era la llave para entender su sufrimiento, pero también una puerta que solo él podía abrir cuando estuviera listo. Y yo estaría allí, esperando, apoyándolo en cada paso, dispuesta a enfrentar lo desconocido. La noche había alcanzado su clímax, y la historia que creía conocer se había convertido en una epopeya de emociones y secretos. Un relato que no terminaría hasta que todos los fragmentos encajaran, y que, sin duda, dejaría una huella indeleble en nuestras vidas. El aire en aquella habitación era denso, cargado de emociones contenidas y verdades a medias, como si el tiempo mismo se hubiera detenido en un suspiro largo y profundo. En el rostro de Sergio veía la lucha de un hombre dividido entre el miedo y la necesidad de liberarse, y en mis propias manos sentía el peso de una responsabilidad que nunca imaginé tendría que asumir. Aquella noche en Madrid, mientras la ciudad dormía ajena a nuestras batallas internas, supe que estábamos en el umbral de algo mucho más grande que nosotros. El secreto que él guardaba no era solo una clave para entender su tormento, sino también una prueba que pondría a prueba el amor y la fortaleza de nuestra familia. Sentada junto a su cama, con la luz tenue filtrándose por la ventana, lo miré fijamente, buscando las palabras que pudieran darle esperanza y fuerza. Pero en ese momento, las palabras sobraban. Solo bastó un silencio compartido, un pacto tácito de que estaríamos juntos, sin importar lo que viniera. Cuando estés listo, hijo, le susurré con voz temblorosa, aquí estaré para escucharte. No importa cuánto tiempo tome. Él asintió, y en ese gesto sentí la semilla de una nueva confianza, el comienzo de un camino que, aunque incierto y lleno de desafíos, nos llevaría hacia la sanación. Porque a veces, el primer paso no es decirlo todo, sino saber que no estás solo. La noche avanzaba, y con ella esa calma tensa que precede a la tormenta, esa mezcla de miedo y esperanza que solo quienes han vivido la fragilidad humana pueden entender. Sabía que aquel momento era solo el principio, que muchas verdades aún dormían en el silencio, esperando su turno para emerger. Mientras me levantaba para cerrar las cortinas y preparar el café para un nuevo día, una idea se instaló en mi mente con fuerza. La vida no se trata de evitar las tormentas, sino de aprender a bailar bajo la lluvia, de encontrar la música en medio del caos.
y aunque no sabía qué nos depararía el futuro, una certeza iluminaba mi alma: Sergio y yo estábamos listos para enfrentar juntos lo desconocido, para transformar el dolor en fuerza y el miedo en amor. Así, en aquella madrugada silenciosa, con el corazón latiendo al ritmo incierto del destino, entendí que nuestra historia apenas comenzaba. Y que en cada palabra aún por decir, en cada secreto por revelar, se escondía la promesa de una vida nueva, llena de luz y verdad. El misterio seguía ahí, aguardando, y yo estaba decidida a descubrirlo, paso a paso, sin prisa, con todo el amor que una madre puede ofrecer. Porque a veces, las historias más profundas no se cuentan con palabras, sino con la presencia inquebrantable de quienes están dispuestos a acompañarte hasta el final.